Gracias. En el estado de Alabama, ¿verdad? Fue un estado donde hubo mucha segregación racial, hermanos, donde hubo muchos, usted sabe, ¿verdad? Trataban a la gente negra muy mal. Y en el estado de Alabama comenzaron a hacer un programa donde incluir a los negros, la gente negra, en las escuelas públicas, porque pues había escuelas públicas de negros y de blancos. Y bueno, la película se basa en eso, donde en una preparatoria están juntándolos y el equipo de fútbol americano, pues usted sabe que, ¿verdad? Aquí como en el base, aquí como es el base, allá es el fútbol americano. Y Dios utiliza el fútbol americano, pero especialmente utiliza a los cristianos jugando fútbol americano para terminar con muchas de las diferencias raciales y para dar un buen testimonio. Es una buena película, ¿verdad? Y en una de las escenas, ¿verdad? Que tiene que ver con, quiero que vea esto. No le va a dar todo el trasfondo, pero quiero que vea esto, por favor. Déjame compartir aquí también el sonido para ver que se escuche. La película se llama Woodlands, como césped. Oh, vamos que está está en inglés, pensé que estaba en español. Bueno, le voy a narrar lo que está pasando. ¿Ok? Aquí este señor es un encargado, le está preguntando por qué están haciendo eso. ¿Quién en la escuela promovió este asunto de las oraciones? Y la mujer responde que nadie, que ellos están orando porque quieren. Pero no, sí necesito ponerse en el español. Denme un minutito. Perdóname, pensé que estaba en español. Césped. Deme un minutito, hermano. Tengo otra que está con subtítulos, entonces, pues está mejor que puro inglés, ¿no? Entonces, permítame tantito. ¿Se ve mi pantalla? Sí. No se ve nada ahí, ¿verdad? Hermanos, no sé por qué está pasando esto. Bueno, lo siento. Era una escena muy suave que quería enseñarle, pero bueno, perdóneme que no. La película se llama, como dije, y en una de las escenas que quería enseñarle, quería que viera para que sintiera la emoción que yo sentí en esta. De nuevo, todo esto en hechos reales. Los junta a todos y les dice que Dios quiere usarlos a ellos como una luz. Y en el estadio comienzan, ¿verdad? Dice que cuando todo se apaga, una luz a veces no es tan significativa. Y entonces empiezan a prender una lucecita, y ya cuando se mezclan, pues todo el estadio está lleno. Después de eso, ¿verdad? Les pusieron, hermanos, por regla, ¿verdad? Contra los directivos y los entrenadores,
que no querían ninguna actividad religiosa, ¿verdad? En una de las finales no querían ninguna actividad religiosa, que estaba súper prohibido las actividades religiosas. Entonces, entran los dos equipos son equipos cristianos, la mayoría de jugadores son cristianos, y se canta el himno nacional de los Estados Unidos. Después de que se canta el himno nacional de los Estados Unidos, uno de los entrenadores se acerca al micrófono y llaman al otro entrenador y le dicen, ok, y llaman a un predicador de capilla y dice, haz lo que venimos a hacer. Y hermanos, bajo pena de que les van a, y los hermanos y los corrieron a los entrenadores. Se acerca el predicador y dice, ¿orarían conmigo? Y oran el Padre Nuestro. Y comienza el predicador, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga ahora tu reino. Hermanos, y le quitan el sonido al predicador. La gente sigue orando. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Y hermanos, y Dios usó, hermanos, hubo muchas consecuencias. Los corrieron a uno de los entrenadores. Pero el punto es este. Dios usó a los cristianos siendo cristianos. Jugando un deporte, hermanos. Y hermanos, el pasaje que quiero tratar hoy yo quería seguir hablando de las misiones del Nuevo Testamento, pero mi amigo, el hermano Wesley, me compartió un sermón y un pasaje, hermanos, que en verdad tocó mi corazón. Y hermanos, en verdad, esto es, la película lo expresaría mucho mejor que yo, y la imagen lo haría mejor trabajo que yo. Y no sé cómo transmitirle mis sentimientos, pero hay un pasaje, hermanos, que creo que nos ayuda mucho para considerar el asunto de las misiones. Y el pasaje es Mateo capítulo 9. El pasaje es Mateo capítulo 9. Leímos un pasaje paralelo en Mateo capítulo 4, pero el pasaje donde quiero predicar en esta mañana es Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Sígame con su vista en este pasaje. Dice la escritura, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, este pasaje, si pudiéramos resumir en una idea principal, hermanos, ¿cómo llamarle a este pasaje? Yo le diría así: la compasión por otros, la compasión por las almas perdidas, la compasión por los que no tienen a Cristo, requieren la solución del Señor. Este pasaje presenta la solución del Señor. Las multitudes dispersas, desamparadas, hostigadas, maltratadas, requieren la solución del Señor. Y aquí está la solución del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que me ayudes en estos minutitos que me quedan. No quiero ser extenso, pero sí quiero, Señor, decir mucho de lo que tú me has tocado el corazón en cuanto a las misiones. Señor, perdón que no pude poner este video, lo necesitaba más planeación. Perdóname por no haberlo hecho. Y perdón si causé distracción. Ayúdame, Señor, por favor, a transmitir tu palabra de la manera correcta. A transmitir tu palabra, Señor, como tú quieres. Y ayúdanos. Este no es un pasaje difícil de entender. Creo que todos ya conocemos el pasaje y entendemos el pasaje. Pero hay implicaciones que a veces no pensamos bien y eso es lo que quiero. Señor, yo de nuevo estoy convencido
que el evangelio no nada más debe ser poderoso en nuestra boca, sino poderoso en nuestras vidas. Yo creo, Señor, que el asunto del evangelismo y el evangelio no solo es una actividad que hacemos, es algo que vivimos, Señor, algo que vivimos. Y te ruego que me ayudes a compartirlo hoy en esta mañana, por favor. En Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Hermanos, mire este pasaje. Mire, hermanos, tres características de la compasión que muestra el Señor aquí. El versículo, hermanos, el versículo 35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hermanos, la primera cosa, la primera característica de la compasión aquí es que la compasión por otros, hermanos, viene como resultado de estar entre la gente. El versículo clave es el versículo 36, pero el versículo 35 en esta porción de Mateo, el versículo clave de nuevo es el versículo 36, cuando el Señor Jesucristo tiene compasión de la gente. Pero para tener compasión por la gente, una primera cosa, una primera característica debe pasar, y es que, hermanos, la compasión por la gente, la compasión por otros, viene como resultado de estar entre ¿qué? La gente. Mire lo que el Señor Jesucristo hacía. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. El Señor estaba buscando oportunidades, caminaba entre la gente y hacía por lo menos hacía tres cosas según este versículo. ¿Qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora, yo creo, hermanos, sin ser muy dogmático en este asunto, pero creo que también hay una prioridad aquí. Ahora, mire y conozca un poquito del método del Señor Jesucristo. Él comenzaba enseñando en las sinagogas. ¿Por qué comenzaba enseñando en las sinagogas? Porque él era judío. ¿Dónde estaba su gente? ¿Dónde estaba la gente que él conocía? ¿Dónde estaba la cultura que él conocía? En las sinagogas. En las sinagogas se reunía. Él iba donde estaba la gente, ¿sí o no? Él como judío iba donde estaba la gente. ¿Dónde estaba la gente en sus tiempos? El día sábado, en las sinagogas. Y iba y enseñaba en las sinagogas. Después dice aquí que predicaba el evangelio del reino. Yo creo, ¿verdad?, que también en las sinagogas él predicaba el evangelio del reino, pero también esto lo hacía fuera de las sinagogas. Hermanos, según el evangelio de Juan, el Señor Jesucristo conoció a sus discípulos fuera de las sinagogas. ¿Se acuerda? Fuera de las sinagogas, caminando y estando en sus vidas normales. Es más, Mateo, en capítulo 4, nos enseña que el Señor iba, ¿verdad? Iba por la playa y vio, ¿verdad? Vio a Pedro, vio a Andrés, vio a Juan, vio a Jacobo trabajando en las redes y los llamó a estar en su trabajo, ¿verdad? Entonces predicaba el evangelio del reino. Y lo hacía fuera de las sinagogas y lo hacía en diferentes tiempos. Y luego dice aquí, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hermanos, la prioridad del Señor Jesús no fue sanar. La prioridad del Señor Jesús no fue exorcizar. La prioridad del Señor Jesús fue, ¿verdad?, predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar para darnos salvación eterna. Hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, no vino a satisfacer las necesidades físicas de las personas. No fue su prioridad. Pero cuando había oportunidad, lo hacía. Hermanos, siento que a veces hablo por las iglesias que yo conozco y las iglesias donde yo me desenvuelvo. A veces las iglesias cristianas o las iglesias bautistas, déjenme decirlo así, las iglesias bautistas le tienen mucho miedo al asunto social, a la ayuda social. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, hermanos, que la gente y las iglesias se dedicaron tanto a la labor social que dejaron la palabra de Dios y el evangelio. Nada más se dedicaban a ayudar a los pobres, nada más se dedicaban a ayudar a los drogadictos, nada más se dedicaban a ayudar a las prostitutas, pero no les hablaban del evangelio, no les predicaban el evangelio de la salvación.
Y hermanos, hubo un tiempo que las iglesias dejaron de ser iglesias y se convirtieron, hermanos, en asociaciones civiles ayudando a pobres. El problema, hermanos, es que si somos reaccionarios y estos se entregaron a la labor social, nosotros no nos vamos a entregar a la labor social. Hermanos, a veces, hermanos, la gente nos va a escuchar con un pan. La gente, hermanos, usted sabe, aquí vienen los indigentes. Tenemos un mensaje muy especial para ellos. La salvación que viene por Cristo Jesús. Pero muchos vienen con hambre. Muchos vienen con dolor. Uno que otro viene borrachito. Bueno, muchos vienen borrachitos. Hermanos, y aunque usted y yo tenemos un gran mensaje, su necesidad a veces es lo que les duele de lo que tienen. Y el Señor, cuando había la oportunidad, les daba de comer, sanaba sus enfermedades y les ayudaba. Hermanos, no debemos tenerle miedo a la labor social siempre y cuando tenga una prioridad. Hermanos, la labor social es un canal para predicar el evangelio. No es la cosa más importante, pero es un canal y no le debemos tener miedo. No debemos tener miedo de regalar un pan. Como dijimos, ¿verdad? No lo he hecho y perdónenme por mi negligencia, pero lo voy a hacer. Hermanos, todos, ¿verdad? Todos tienen permiso. Si usted ve a una persona indigente, voy a traer una marucha y una botella de agua. Eso les podemos dar. Eso les podemos dar. Y si podemos darles el bendito evangelio, también les vamos a dar el bendito evangelio. Hermanos, el Señor aquí, el Señor enseñaba, el Señor predicaba y el Señor sanaba toda enfermedad, pero lo hacía como dice aquí versículo 35, recorriendo. Hermanos, la compasión por otros vino como resultado de estar entre la gente. Hermanos, el Señor en el libro de Mateo dijo que los cristianos somos la luz del mundo. ¿Sí o no? Dijo que los cristianos somos la luz del mundo. ¿Y qué se hace con la luz? O más bien el Señor Jesucristo dijo, ¿qué no se hace con la luz? No se esconde, no se le pone una tapa, se pone en alto para que alumbre ¿qué? El lugar oscuro. Y luego dice, ustedes son la sal de la tierra. Y luego el Señor Jesucristo, lo hablamos en Génesis capítulo 1, hermanos. Porque si la gente va a saber que somos cristianos, dice, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, dijimos que un elemento fundamental del evangelio sí es la proclamación oral, palabras que digamos de nuestra boca, pero algo que acompaña poderosamente la proclamación oral son nuestras vidas. Son nuestras vidas, hermanos. Y lo que está diciendo aquí el pasaje, ¿verdad? O bueno, lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando dice que somos la luz del mundo, que somos la sal, es que la gente pueda ver en nuestras vidas esas buenas obras. Hermanos, y dijimos, nada más como recordatorio, esas buenas obras, no está hablando de obras religiosas. Ahí usted pudiera también cambiarlo por la palabra ¿qué? Trabajo. Para que te vean trabajando. Para que te vean que no nada más haciendo obras religiosas, en toda labor y glorifiquen. Hermanos, de nuevo, la compasión por otros va a venir de estar entre la gente. Hermanos, yo creo que uno de los problemas del cristianismo es que a veces el cristianismo vive en su burbuja y en su mundo. Hermanos, la verdad es que vivimos en nuestra burbuja y en nuestro mundo. Y en eso tiene cierta razón, porque a veces, hermanos, el hecho de ser cristiano acarrea afrenta y sufrimiento. Para algunos de ustedes, hermanos, ser cristiano les acarreó afrenta y sufrimiento. Sus familiares se burlaron de ustedes, sus familiares les trataron mal, a lo mejor sus jefes les trataron mal. Y hermanos, cuando uno viene a la iglesia, hermanos, la iglesia a veces también es como un arca de protección, ¿verdad? El mundo allá toda la semana me golpea, me maltrata, se burla de mí. Y venimos a la iglesia donde, ¿verdad? No me maltratan, no se burlan de mí.
Y a veces la iglesia es como un arca. Pero a veces queremos vivir como un arca. Y a veces queremos vivir nuestro cristianismo en burbujas, hermanos. Y aquí nada más nosotros, ¿verdad? Que los que quieran, ¿verdad? Los que quieran saber que vengan acá, que los que quieran acá, y aquí, y aquí, y acá. Y vivimos en una burbuja, hermanos. Y tengo que decirle que a veces eso pasa en nuestras casas. Mi esposa y yo hemos tenido varias pláticas sobre esto, hermanos. ¿Sabe que hay una cultura cristiana? Hay una cultura cristiana donde los cristianos se aíslan. Ah, pues no son cristianos, no son cristianos, no son cristianos. Los voy a saludar. Y no. Y los cristianos se aíslan. Hermanos, yo le estaba diciendo a mi esposa, tuvimos una plática, hermanos, si queremos alcanzar a otros, hay que empezar con los vecinos. Y a veces, hermano, ni a los vecinos conozco. Hermanos, llego de trabajar, llego cansado, no quiere estar en su casa. Y luego cuando se ponen latosos, y luego que su música a 3 de la mañana, y luego que todas pues, como que ¿verdad? Así más, y nos volvemos más herméticos. Y les diga. Y luego borrachos, y hermanos, si se pone mal. Y de nuevo, y nuestra cultura vive muy feliz hermética. Estoy en mi casa, estoy en mi reino. Y hermano, yo he pensado muchas veces de mí. ¿Saben los cristianos que soy cristiano? ¿Saben mis vecinos que soy cristiano? Ahora la pregunta es, ¿se ve que soy cristiano? ¿Se ve que soy cristiano? Mi trato a mi esposa y a mis hijos, ¿se ve que soy cristiano? Y a veces, hermanos, de nuevo, los cristianos vivimos en nuestra burbuja, y creo que ese es uno de los problemas, que vivimos en nuestra burbuja, vivimos en nuestro mundo, pero tenemos que salir. Hermanos, el Señor Jesucristo, su compasión vino porque estuvo entre la gente. Hermanos, y tenemos que salir de nuestra burbuja, y tenemos que estar entre la gente, y buscar a la gente. Hermanos, ahora, eso no es difícil. Hermanos, eso no es difícil. ¿Sabe cómo? Hermanos, a lo mejor no todos ustedes conocen mi casa, pero ¿sabe cómo empieza eso en mi casa? Yendo al parque. Yendo al parque. A veces la gente se concentra en el parque. Hermanos, yo no sé qué vamos a hacer mi esposa y yo. ¿Sabe? En nuestra colonia tenemos una cultura del tianguis. ¿Adivina dónde está la gente? No es muy difícil. No, yo tengo que ir a la Nueva Hermosillo a ganarlos de la Nueva. Ahí llegan solitos el domingo los del tianguis. Hermanos, tenemos que entrar entre esa gente. Hermanos, el tianguis es una cultura también. Lo que quiero decirles, tenemos que salir de nuestro mundo. Y a veces salir de nuestro mundo simplemente es salir de la puerta de nuestra casa a la siguiente casa. La casa de frente, la casa de lado. La izquierda es cristiano, es pastor. Pues ya no tengo preocupación por él. Pero hermanos, tengo que salir. Salir, nada más. Hermanos, no tenemos que ir a otro lado, nada más salir de la calle. Hermanos, la compasión vino como resultado de estar entre la gente. Quiero leerle, hermanos, cómo se veían los cristianos en el segundo siglo. Hay una carta muy vieja, hermanos. Se llama la carta a Diogneto. Esta carta, hermanos, no sabemos quién la escribió, pero la persona que la escribió quería defender a los cristianos. En su capítulo 5, hermanos, tiene una descripción, probablemente yo diría la más hermosa de los primeros cristianos después de los apóstoles. Hermanos, los primeros cristianos después de los apóstoles. Dice esa carta, quiero leerle esa carta, el capítulo 5. Porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. Porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias. Los cristianos no tienen colonias de cristianos. Ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria. Trabajamos, vivimos, vamos a Ballet, ¿no? Va a Super del Norte. Vamos al Oxxo, ¿no? Nada extraordinario.
ni poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto al alimento, vestido y otros arreglos de la vida. Pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos nos muestran es maravillosa, paradójica, y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. Residen en sus propios países, pero solo como transeúnte. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como forasteros. Todo país extranjero le es patria y toda patria le es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no desembarazan de su descendencia. Eso está hablando de los abortos. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Piden limosna y con todo se hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan como si ellos se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen. Y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar razón de su hostilidad. Así se veían los cristianos, hermanos. Así se veían los cristianos. Hermanos, nada extraordinario era de ellos. Hermanos, nada extraordinario de nosotros. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hermanos, tenemos que salir. Hermanos, y no piense como, muy lejos. A veces nada más hay que salir a la banqueta. A veces nada más hay que salir al parque. Versículo 36. Versículo 36, Mateo 9:36. Este es el pasaje clave. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, la compasión por otros se duele de la compasión de la condición de la gente. Dice aquí, miren cómo comienza el versículo, al ver las multitudes. Ya que estuvo el Señor entre la gente, ya que el Señor salió y caminaba entre la gente, veía la condición de la gente, hermano. Dice aquí, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cuál fue la razón? Mire aquí, porque, aquí está la razón, porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Déjame comenzar primero describiendo la imagen de la oveja sin pastor. Aquí dice un hermano, ovejas heridas y desgarradas por animales hostiles o por zarzas y similares. De eso está hablando el pasaje. Hermanos, otra mejor traducción pudiera decir que estas ovejas estaban hostigadas. Otra mejor palabra para describir lo que el Señor Jesucristo es hostigadas. Dice este hermano, hostigado es probablemente la mejor traducción que podemos encontrar para la primera palabra. Mientras que abatido es casi exactamente lo que transmite la segunda palabra. Dice que el Señor Jesucristo vio las multitudes y las multitudes estaban hostigadas, hermanos, hostigadas y abatidas. Hostigadas y abatidas. Y el Señor dice aquí, ¿tuvo qué? Tuvo compasión. Hermanos, la palabra compasión que utiliza aquí el libro de Mateo es una palabra que se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de veces, hermanos, se utiliza, hermanos, con una reacción.
El Nuevo Testamento quiere enseñarnos, hermanos, que la compasión no nada más es algo que se siente, no nada más es, ay, sí, qué dolor, ay, sí, unas lágrimas, y bueno, ya pues vamos. No, quiero que vea, hermanos, no vamos a ver todos los pasajes, pero quiero que vea y piense, nada más los vamos a leer. Y usted se va a dar cuenta que la compasión bíblica no es estática. Mire, Mateo, empezando, Mateo, aquí en el libro de Mateo, Mateo 14, 14. Mateo 14, 14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mire lo siguiente, tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. 15:32, Mateo 15:32. Mateo 15:32. Y Jesús, versículo, y Jesús llamando a sus discípulos, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tendremos nosotros panes en el desierto para saciar la multitud? Jesús les dijo, ¿cuánto tienes? No les preguntó si tenían todo. ¿Qué les preguntó? ¿Cuánto tienes? Hermanos, Mateo 18:27. Mateo 18:27. Esta es hermanos, esta es la parábola de los 2 deudores. Dice, el Señor de aquel siervo. La palabra compasión, mire cómo se traduce aquí. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué cosa? Le perdonó. Uno más. Lucas 10:33. Lucas 10:33. La parábola del buen samaritano. Aquí se utiliza también la palabra compasión. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿qué? A misericordia. La misma palabra de Mateo 9. Tuvo compasión. Miren, acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite vino y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídeme, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, regrese por favor a Mateo 4, vaya a Mateo 4. Hermanos, ¿qué hace la compasión bíblica? Hermanos, la compasión bíblica no nada más se duele. Hermanos, la compasión bíblica no nada más piensa. Hermanos, la compasión bíblica no nada más llora. La compasión bíblica hace algo. Hace algo. Hace algo. Hermanos, mire aquí el pasaje que leímos, Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El Señor Jesucristo fue, hermanos, a esa región porque el profeta Isaías vio y el profeta Isaías anunció que el Mesías iba a ir ahí. Pero mire el versículo 16. Mire a qué gente fue el Señor Jesús. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mire el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Hermanos, la compasión por otros, hermanos, la compasión por otros se duele de la condición de la gente. Hermanos, según el versículo 16, ¿cuál era su situación? Oscuridad. Hermanos, ¿sombra de qué? Sombra de muerte. Hermanos, el Señor Jesucristo cuando ve las multitudes, cuando vio las multitudes, Él vio su condición. Hermanos, sí es cierto que hay pobreza, sí es cierto que hay aflicción, hermanos, sí es cierto que hay matrimonios y toda gente, pero ¿sabe lo que estos pasajes me gusta? Bueno, no me gusta, pero realmente creo que le dieron al clavo al describir la oscuridad. Hermanos, hay gente que vive en mucha oscuridad y a veces, hermanos, la oscuridad es muy densa y a veces la oscuridad es muy obstinada. Hermanos, hay gente que está en una oscuridad muy densa y a veces no quiere salir de esa oscuridad. Estos, hermanos, perdónenme si no quiero ofender ni decir algo lo que debo dar. Pero cuando pienso en oscuridad, pienso en el centro de rehabilitación y pienso en el club de niños. Hermanos, después para hombres, ¿verdad? Si usted algún día puede ir al centro de rehabilitación, usted va a entender la oscuridad. Hermanos, se ven sus rostros, hay rostros enojados, hay rostros dolidos, hay rostros perdidos. Este viernes conté 40 personas ahí, con rostros, hermanos. Bueno, dice usted, ellos son adultos, pero los niños, hermanos, ya últimamente han llegado menos niños que las primeras veces que estábamos. Y hermanos, uno ¿qué puede pensar a veces de los niños? Hermanos, tienen 7, 8 años. Pero hermanos, algunos de esos niños ya para sus 7, 8 años han vivido cosas que ustedes ni yo hemos vivido. Hermanos, algunos por la reacción, hermanos, yo no tengo miedo el corazón, pero por las reacciones de los niños, hay niños muy enojados. Hermanos, hay niños todos desconfiados. Yo no sé qué ya les han hecho, pero se ve la oscuridad. Se ve la oscuridad. Se ven maltratados. Se ven golpeados. Hermanos, lo que el Señor vio la condición de la gente. Y hermanos, oscuridad. Hermanos, hay gente que tiene mucho dinero y sigue en mucha oscuridad. Hay gente que se ve bien, que no anda como un indigente, pero tiene mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Ahora, hermanos, le quiero preguntar, ¿qué es lo que regresa a Mateo capítulo 9? ¿Qué es viendo el Señor, caminando entre las gentes, saliendo y caminando entre la gente, viendo su condición de la gente, viendo la tremenda oscuridad de la gente? ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue la solución que Él sugiere? ¿Cuál es la solución que Él manda? Versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, ¿cuál es la solución del Señor aquí en este pasaje? ¿Cuál es la solución? No es obreros, sí les dijo a sus discípulos. Hermanos, el Señor caminando entre la gente, viendo la condición de la gente, viendo la oscuridad densa de sus corazones, de sus vidas, de su pecado,
y le dice a sus discípulos, rogad al Señor, la mies es mucha, pídale al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pídale al Señor, de cuyas vidas todos son, que envíe obreros a su mies. Pídale al Señor, clamen al Señor. ¿Que envíe qué? Obreros a su mies. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué esto tocó mi corazón? ¿Cuál es la solución según nosotros? ¿No? ¿Cuál es la solución según nosotros? Yo quisiera que la solución fuera rogar, pero es lo que menos hacemos. La solución es, necesitamos más dinero. ¿No? La solución según nosotros son que hay que más dinero. La solución son que más campañas. La solución es más programas. La solución es más agresividad a la gente. Y nosotros tenemos un montón de planes y un montón de soluciones. Y estamos dejando la solución del Señor si tenemos tiempo. Pero ¿cuál fue la solución del Señor aquí? Rogar. Hermanos, nosotros tenemos, ahora, no estoy diciendo que todo eso está mal. Las misiones necesitan dinero. ¿Sí o no? Sí. Necesitamos predicar el evangelio, necesitamos tener programas de evangelismo, necesitamos tener programas de contacto con las personas. Pero aún así, hermanos, la mies sigue siendo mucha. Sigue siendo mucha. Y la solución del Señor es rueguen al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, solamente el Señor. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque solamente el Señor puede tocar nuestros corazones. Solamente el Señor puede tocar nuestros corazones. Hermanos, creo que esta petición es amplia en muchas maneras. Creo que esta petición primero nos toca a nosotros como iglesia. Algunos de nosotros tenemos miedo de predicar el evangelio y no predicamos el evangelio. Y me cuento entre los miedosos. Algunos de nosotros no sabemos y ni queremos aprender. Algunos de nosotros tenemos un montón de cosas y de prioridades menos que el evangelio. ¿Cuál es la solución? ¿Regaños? ¿Culpa? ¿Regaños y culpa? ¿Quiere escuchar a su pastor regañándolo? ¿Quiere escuchar a su pastor que lo llene de culpa? ¿Qué es la solución? Ruega. Y esta primera, y la petición nos toca a nosotros primero. Que el Señor toque nuestros corazones por medio de la oración. Hermanos, que nos dé valor. Hermanos, yo estoy convencido del evangelio, por favor. Agárreme con esta frase. No soy bueno para las frases, pero agárrame con esta frase o con estas dos frases. El evangelio y el evangelismo no nada más es algo que hacemos. Es algo que vivimos. Hermanos, no nada más, el evangelio y el evangelismo no es sábados por la mañana, no nada más es sábados por la tarde, es donde andamos. Donde andamos, hermanos, donde andamos. Es algo que vivimos. Y hermanos, el evangelio no nada más debe ser poderoso en nuestras bocas, debe ser poderoso en nuestras vidas. Vidas, luz, hermanos, luz. Hermanos, la solución es rogar al Señor porque el Señor puede tocar corazones. Hermanos, creo de nuevo que esta petición comienza tocándonos a nosotros. Pero creo que esta petición, hermanos, también toca más allá. Hermanos,
¿Quién puede llamar a más predicadores? ¿Quién puede llamar a más personas para el servicio de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios? ¿Quién les puede dar confianza? Hermanos, los misioneros y los pastores no toman decisiones fáciles. No toman decisiones fáciles. Hermanos, imagínense, no fue mi caso. Hermanos, yo desde la prepa vine y estudié y toda mi vida ha sido el ministerio. Hermanos, siento que no ha sido tan difícil para mí, pero imagínense los que tuvieron una carrera y un empleo y ganaban un montón. Y de pronto Dios empieza a tocar sus corazones. Y deja de ganar lo que tú puedes y empieza a recibir lo que yo puedo dar. No fue mi caso, hermanos, y no lo entiendo. Pero ¿quién es el único que puede tocar corazones? ¿Quién es el único que puede darles confianza? ¿Quién es el único que puede llamarlos? ¿Quién es el único que puede transformarlos? Hermanos, necesitamos más predicadores, necesitamos más hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios, que prediquen la palabra de Dios, que prediquen la palabra de Dios. Estoy enseñando en el instituto, hermanos, sobre el llamado. Quiero realmente enseñar lo que la Biblia dice del llamado de Dios. Y quiero ser muy honesto con la Biblia, porque a veces hemos tenido una idea muy sublime, muy acá del llamado del Señor. Yo creo que hay algo muy especial en el llamado del Señor, pero también hay cosas muy ordinarias. Hermanos, solamente Dios puede. Hermanos, ustedes pensarán, son una iglesia muy chiquita, con un pastor tiene. Lo siento, no soy suficiente para ustedes. Cuando se vienen para acá, no oyen lo que están haciendo por experiencia. Sí, perdón. Perdón. Hermanos, yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Rogar que envíe obreros a su mies. Rogar. Hermanos, le decía, la compasión por otros busca la solución del Señor. Y la solución del Señor en este pasaje fue ruega. Ahora, hay que hacer las demás cosas, hay que hacer las demás cosas. Estamos programando nuestra ofrenda de misiones. Estamos tratando de programar, vamos hermanos todos los sábados al evangelismo con los niños. Estamos tratando de conectar gente. Pero no se nos debe olvidar que la solución del Señor en este pasaje fue ruega, ruega, ruega. Hermanos, si esta es la solución del Señor para la mies que Él vio, para ver las multitudes que Él no podía alcanzar, esto debe ser prioridad. Ahora, ¿sabe qué Dios va a hacer? ¿Sabe qué Dios hizo? Miren este pasaje, por favor. Ya que dijo eso, hermanos, ya que dijo eso, rogad al Señor de la mies. Mire capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, inmediatamente de rogar al Señor de la mies, ¿qué está haciendo el Señor de la mies? Llamando a sus apóstoles. Hermanos, este es un detallito en los evangelios, pero hermanos, esta es la vez, el capítulo 10 es cuando los llama. En la Nueva Traducción Viviente, hermanos, en el Evangelio de Lucas, dice que había muchos discípulos. En esta escena del capítulo 10, versículo 1, se puede entender y se puede traducir como que había muchos discípulos. Y de los muchos discípulos, solamente escogió ¿qué? A 12. Hermanos, de nuevo, la realidad es que necesitamos más predicadores y más pastores que solamente Dios puede llamar. Solamente Dios puede llamar.
Hermanos, solamente Dios puede llamar a más pastores. ¿Sabe por qué? Porque los pastores que queremos no son cualquier tipo de persona. Hermanos, Primera de Timoteo capítulo 3 pone exigencias muy grandes para los pastores. Dios va a llamar, pero Dios no va a llamar a cualquiera. Hermanos, la necesidad es muy urgente, pero no vamos a poner a cualquiera, porque solamente Dios puede. Ahora, regrese al capítulo 4 de Mateo. Miren lo que de nuevo el Señor Jesucristo hizo. Ya que nos dice Mateo que el Señor está comenzando con gente en medio de gran oscuridad, va y les predica el evangelio del reino. Y luego, ¿qué hace? Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, capítulo 4, versículo 18. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Hermanos, si rogamos, Dios va a contestar. Si rogamos, Dios va a contestar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rogar, rogar, rogar. Hermanos, quiero sugerir 4 cosas para implementar. La primera cosa, sugiero que hoy en adelante, cada domingo, ¿se acuerda que estoy orando continuamente por 4 cosas o 3 cosas? Sugiero, hermanos, que de hoy en adelante, cada domingo oremos por obreros para la mies, incluyéndonos nosotros. Incluyéndonos. Ya oramos, hermanos, por oportunidades de predicar a Cristo, pero orar por más obreros. Segunda cosa que sugiero, hermanos, sugiero que nos comprometamos a orar por cada misionero que pase por la iglesia. Hermanos, no les vamos a prometer que los vamos a apoyar. Es más, no sé si podemos prometerles que les vamos a dar siempre una ofrenda, pero creo que podemos comprometernos a orar. Hermanos, sugiero, y es una sugerencia, no es obligación, pero sugiero que nos comprometamos a orar por cada misionero que pase por la iglesia. Hermanos, tercera sugerencia. Sugiero, hermanos, que busquemos actividades y que programemos actividades para conectar con la gente, para poderles hablar del bendito evangelio de Jesucristo. Hermanos, estoy orando y estoy programando el calendario del próximo año. Quiero, hermanos, programar los siguientes 6 meses del año de la iglesia. Hermanos, y quiero programar, hermanos, una actividad que nos permite conectar con la gente. Hermanos, quiero sugerir una para empezar. Hermanos, el miércoles antes de Navidad, si no me equivoco, es 21, ¿verdad? El miércoles, quiero sugerir esto. Hermanos, quiero sugerir esto. El miércoles 21, el miércoles, que no vengamos aquí. Hermanos, sugiero que si están de acuerdo, vayamos al hospital, regalemos un atole, un pan, cantemos himnos y les leamos del Salvador. Nada más. Conectar con la gente. Si usted no sabe predicar el evangelio, venga y cánteles. Venga y leámosles del Señor. Juntos, hermanos. Juntos. Hermanos, me gustaría comenzar. Usted no tiene que contestarme ahorita, pero después escríbame. Eso sería, hermanos, la actividad antes de Navidad. Que vayamos y les hablemos. Que nos conectamos. En lugar de venir aquí el miércoles, vamos al hospital, que está aquí cerquita,
Les regalamos un atole, un pan. Cantamos y les hablamos del bendito. Hermanos, juntos. No tenemos que hacerlo unos cuantos. Podemos hacerlo juntos. Mi hermanos, si la cuarta sugerencia es, hermanos, sugiero que empecemos, hermanos, que si Dios está moviendo nuestros corazones con esta compasión por otros, si Dios está moviendo y creando en nosotros esta compasión, hermanos, que no es que no es pasiva, que no es estática, sugiero, hermanos, que empecemos en los lugares donde vivimos y nos movemos. ¿Dónde tiene que comenzar? Donde vive, donde se mueve. Hermanos, su pastor es medio lento para muchas cosas. Y de nuevo, hermanos, yo estoy tratando que el evangelio y el evangelismo no sea nada más algo que hacemos, sino algo que vivimos. Hermanos, como testimonio, no es obligación ni es para hacerlo sentir mal. Ayer, conscientemente, comencé. Me fui a cortar el cabello. Y me atendió una señora. Y me estaba cortando el cabello y me está haciendo preguntas y me como que me quiere hacer un corte moderno y le digo, no me haga un corte moderno, soy pastor. Imagínese que llego el domingo con un corte moderno. Ah, es usted pastor, ¿sí? ¿Cómo se llama su iglesia? Cordero de Dios. Ah, que quita el pecado del mundo. Sí. Y la que pasa en la tele. No. No es usted el famoso que... No. Le digo, nuestra iglesia está ahí en la General Piña. Somos poquitos y nada famosos. No pasamos en la tele. Ah, fíjese. 2 preguntas más. Y ya, ahí terminó de cortarlo. Voy a regresar otra vez ahí. Y quiero la segunda vez volver a hablar. Hermanos, estoy en una posición de que ser pastor a veces genera 2 respuestas. Una muy positiva o una muy negativa. A veces piensan que uno es, no, usted es vividor. Sí. Y es un arma de 2 filos. Pero bueno. Ese es uno. Y la otra, hermanos, ayer regresé de cortarme el cabello. Unos muchachos estaban arreglando, unos muchachos ahí en la colonia, en el club de niños, estaban arreglando los aros. Nadie se los pidió. Alguien de su dinero estaba arreglando los aros. Y 2 muchachos estaban ahí. Y me puse a platicar con ellos. ¿Quién soy yo? Me llamo Josué. Me gusta el básquet. Cuando era en la prepa. Y empecé diciéndoles, me gustaba el básquet. Ah, ¿y qué haces aquí? Les digo, yo no soy de aquí. ¿De dónde eres? Yo vine a estudiar aquí. Yo jugaba básquet en el Parque Madero. Sí, yo jugaba básquet, aunque no lo creas. Le digo, en el Parque Madero, porque yo vine a estudiar aquí. Ah, ¿de dónde eres? Soy de Puebla. ¿Y para qué viniste? Vine a estudiar para ser pastor. Vine a estudiar la Biblia. ¿A poco? Sí. Ah, eso estamos haciendo. Le digo, ahí está mi esposa, ahí están mis 2 hijos y ahí están los hermanos. Venimos y les enseñamos una clase de Biblia. Ah, qué bien. Sí. Y le digo, estos muchachos estudian ahí donde yo mismo. Me presenté. Hice un contacto. Espero volverlos a ver. Ojalá pueda volverlos a ver. Pero tenemos que salir y tenemos que conscientemente, hermanos, que el evangelio sea poderoso, no nada más en nuestras bocas, sino en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. En verdad, hermanos, que Dios nos ayude. Acompáñenme ahora, por favor. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. La solución tuya a la abundante mies, la mies que nos sobrepasa. Mucha gente, Señor, hay mucha gente. Yo me sorprendo cuánta gente hay. Cuánto no hemos alcanzado, Señor. Y la solución fue rogada, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Y yo creo, Señor, que esa petición no nada más tiene que ver con pastores y predicadores, hermanas, mujeres. No, yo creo que tiene que ver también y nos incluye a nosotros. Porque el único que va a cambiar y mover nuestros corazones eres tú. Señor, tenemos que admitir que nos da miedo predicar el evangelio. Porque a veces nos da miedo la reacción de la gente. Tenemos que admitir, Señor, que a veces no sabemos y no nos interesa y necesitamos arrepentirnos de eso. Señor, tenemos que admitir que a veces no está en nuestra mente, no está ni en nuestra prioridad, pero sí es una prioridad que quieres que tengamos. Señor, creo que esta petición de rogar por obreros albañiles también nos alcanza a nosotros. Pero también creo, Señor, de todo corazón, que es la oración para más predicadores, más hombres y mujeres que tú llames. Señor, yo oro que traigas a más pastores a esta iglesia. Yo creo en una pluralidad de pastores. Yo creo que tú puedes llamar a pastores a esta iglesia. Yo creo que no todos los pastores van a ser mantenidos de la iglesia. A lo mejor tú vas a llamar a un pastor que tenga su propio trabajo y está bien. La Biblia dice que está bien. Pero que tenga la calidad de vida y los dones que se requieren para ser un pastor. Señor, yo no estoy en este lugar pensando que yo voy a ser el único. La mies es mucha y necesitamos más. Señor, no tenemos suficientes predicadores. No tenemos suficientes maestras. Necesitamos más. Tú eres el dueño de la mies. Envía más obreros a tu mies, por favor. Te lo suplico, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por su paciencia.